Qué placer que nos acompañan hoy en Choque de Opiniones. Yo soy Yone Molinares, hoy por Juan Carlos López, y el programa de hoy está cargado de asuntos políticos que van a tener un importante impacto, sí, en las elecciones y en los próximos meses. Por eso vamos a empezar de lleno y queremos saludar a nuestro panel. Por supuesto, está con nosotros Art Stopiñán, republicano, estratega republicano, Ana Montañez, estratega demócrata, y nos acompaña en nuestros estudios en Miami Jorge Dávila Miguel, y en Los Ángeles también tenemos la compañía de Octavio Pescador. Gracias a todos por acompañarnos en este panel. La vamos a pasar muy bien y vamos a hablar de cosas que realmente han llamado la atención. Comencemos por algo que generó gran noticia. Una semana después de que Donald Trump recibiera cargos federales, el Departamento de Justicia también ya anuncia que hay un acuerdo con el hijo del presidente Biden, Hunter Biden. Venía bajo investigación desde 2017 más o menos, bajo el trabajo de un fiscal especial en Delaware. Varios asuntos se le estaban mirando, sus negocios, la forma como había trabajado sus negocios, etcétera, asuntos de impuestos, todo esto. Entonces se llegó a un acuerdo y el acuerdo es que él se va a declarar culpable de 2 cargos menores por no haber pagado impuestos a tiempo, y también aparte hay un acuerdo relacionado con la compra de un arma que no debía haber hecho porque en ese momento él no estaba autorizado para hacerlo por el problema que estaba pasando con drogas. Pero eso ha molestado muchísimo. Los republicanos, Ana, están diciendo que esto es sesgo y que hay favoritismo con el presidente, con el hijo del presidente, pero al presidente Trump sí hay mano dura. Cuenta. Bueno, no, Ione, yo pienso que en Estados Unidos hay bastante independencia de poderes y todo el mundo se merece su día en corte. Yo creo que el presidente Trump ni siquiera tuviese que estar pasando por este bache de 37 cargos si él hubiese querido cooperar con la investigación del fiscal general. Referente a lo del hijo de Hunter Biden, yo diría que yo creo que nadie quisiera estar pasando por estar en los zapatos de Biden, pero bueno, Hunter Biden no se está lanzando a presidente, no es candidato presidencial, y el fiscal que lleva su caso fue apuntado por el expresidente Donald Trump. Entonces yo pienso que aquí hay una independencia de poderes y cada uno se merece su día en corte. Por supuesto que tú no estás de acuerdo. No, es un acuerdo de lo más leve y beneficioso para el señor Hunter Biden, el hijo del presidente Biden. La situación es que han habido muchas irregularidades de este proceso. Vemos que ahora hay un empleado del IRS, un IRS whistleblower, que dijo que él tenía una serie de limitaciones para poder investigar todas las violaciones de leyes del señor Hunter Biden. Entonces, por eso los republicanos están bien molestos, porque el pueblo americano está viendo 2 tipos de justicia. Una para los republicanos y otra para los demócratas de inigualdad. ¿Pero por qué? O sea, tú no puedes comparar cientos de cajas y docenas de documentos e incluso docenas de documentos ultra secretos que no pertenecen a un lugar y se los llevan para otro lado, con el que no haya pagado impuestos, que le puede pasar a cuántas millones de personas. Pero lo que estamos hablando es las violaciones de leyes por el IRS del señor Hunter Biden, y también las violaciones del presidente Joe Biden cuando era vicepresidente y cuando era senador, que se robaron esos documentos clasificados. Un presidente tiene la autoridad de poder llevar y desclasificar documentos. Un presidente. Un presidente. Pero él cuando se lo llevó era expresidente. Pero lo hizo Joe Biden cuando era senador, que eso está ilegal, y cuando fue vicepresidente también. El presidente Trump, no vamos a mezclar la situación judicial con el presidente Trump y el presidente Biden de los materiales clasificados. Estamos hablando del hijo del presidente Joe Biden, Hunter, que rompió las leyes del IRS, lo han estado investigando y el Departamento de Justicia no ha hecho absolutamente nada.
sobre esas violaciones. ¿Tú te imaginas cuánta gente estaría en la cárcel, cuántos millones estarían en la cárcel por no haber pagado? Exacto, Ok. pero y eso es lo que los republicanos están argumentando, que estas personas que violan las mismas leyes que violó el señor Hunter Biden están en la cárcel, y también por la posesión de las armas, de fuegos de armas, siendo un drogadicto. Eso también conlleva encauzamiento en las cárceles. Claro, la el señor diferencia Biden no le está es haciendo que él se ha declarado culpable a esto y ha llegado a un acuerdo. Después de cuántos años, después de 7 años. Déjame llegar, a ese punto quería llegar. Déjame pasar con Jorge Dávila, Miguel, porque esto es un trabajo de años. De 2017, Jorge, viene un fiscal especial atendiendo específicamente este caso. Y si después de todas las aristas que estuve estudiando, solamente llegó a estos 3 cargos, 2 delitos menores y el otro que se va a trabajar precisamente por un proceso de rehabilitación, pues ¿tiene asidero el argumento de los republicanos para atacar al Departamento de Justicia? Bueno, lamentablemente en estos momentos tiene asidero cualquier cosa que digan demócratas o republicanos. Eso es evidente. Ahora, no solamente desde el año 2017, durante el periodo que William Barr fue fiscal general de Donald Trump, por supuesto, también hubo una investigación hasta el año 2020 que él renuncia, y dice además que en el caso de Hunter Biden no es necesario nombrar un asesor especial. Esto arroja dudas sobre el proceso, es decir, por qué razón, si es tan evidente, si es tan dañino, no se investigó, William Barr no lo investigó, y por qué tarda tanto tiempo. El problema es que este es un juicio político, que la motivación no es hacer justicia sobre Hunter Biden. Si Hunter Biden se hubiera llamado Hunter Pérez, no hubiera esta investigación. No quiero decir que la justicia sea justa siempre, porque aquí hay 2 justicias, la de los ricos y la de los pobres, las que tienen grandes abogados, influencias políticas, y la de los que no tenemos nada. Pero eso es aparte. Ahora bien, como esto es un tema que está llenando el espacio ideológico, el espacio político, porque es un juicio político encaminado contra Joe Biden, hay que asegurarse, cosa muy difícil, de que todo el mundo esté convencido de que el sistema judicial de Estados Unidos es justo e igualitario. Eso es lo más importante, porque constantemente estamos derribando los pilares donde se establece la democracia norteamericana. Así que los demócratas dirán una cosa y los republicanos otra, y el pueblo está en el medio. Los que creen en Trump seguirán a los republicanos, y los que creen a los demócratas seguirán a los demócratas. Esa es la pena. Y la evidencia que han presentado por las violaciones legales del señor Hunter, ¿eso no cuenta? ¿Qué evidencias? Las evidencias de que no reportó el ingreso por 1.5 millones de dólares. Claro, exactamente. Eso no es político, eso es una evidencia de violaciones legales. Sí, pero el fin es político. El fin es político. Si Hunter se llamara Pérez en vez de Biden, eso no estuviera en la cárcel. Si Hunter se llamara Pérez en vez de Biden, estuviera en la cárcel. Posiblemente. Y eso no está sucediendo. O posiblemente no, porque hay mucha gente que desafortunadamente no cumple con la ley, no paga impuestos, y serían millones y millones metidos en la cárcel. Pero déjame precisamente al punto que da Jorge a hablar con Octavio, y es si digamos, el hecho de que primero el Departamento de Justicia presenta cargos contra Donald Trump, y ahora pues también habla de que se está adelantando, y la investigación de Hunter Biden sí realmente están dando y tiene una finalidad que tal vez no le gusta a los republicanos. ¿Eso ayuda para la confianza que dice Jorge se está perdiendo dentro de la institución del Departamento de Justicia? Pues obviamente que no abona a un sentido de equidad. Lo dijo Jorge en términos de los ricos y los pobres, ¿no? La dualidad del sistema judicial. ¿Y en qué sentido es dual? Bueno, es que hay discreción. Recordemos que aquí mucha de la ley es por interpretación, por lo que defina primero un jurado y un juez en términos de las sentencias, cuál será el nivel de acuerdo a cómo se comporten, cuáles son los atenuantes, una serie de factores amplios donde la discreción, es decir, el sentido humano de juicio de una persona, cuenta en la ley. No es una ley que diga la palabra está escrita y así es, y nadie más que
lo que diga esa palabra nada más se puede hacer. Aquí esa discrecionalidad da esa sensación de favoritismo, porque si tú tienes abogados que conocen todas las leyes de todos los estados, de todos los antecedentes, pueden establecer un argumento convincente para el que va a tomar la decisión en ese momento de decir, bueno, ya me convencieron de que puedo dejarlo salir, o que puedo bajar la sentencia, o que puedo hacer una serie de cosas. Entonces, esa es la realidad. Pero en términos políticos, porque haces alusión a lo político, John, es muy importante, en términos de la raza o los grupos minoritarios, sí lo ven con muy malos ojos. A pesar de ser demócratas o simpatizar con Biden o que no quieran a Trump, el hecho de que la decisión se sea así tan digamos, visible, como dice Jorge, que sea no Pérez sino Biden, le hace más patente a la gente que no tiene recursos y que no puede llegarse a ese tipo de abogados y de defensoría, que están en una condición muy precaria frente a otros. Y eso da un sabor, un sentido de injusticia, un mal sabor. Y una cosa que te quería preguntar a ti, es que finalmente este es un fiscal especial, como anotaba Ana, que fue nombrado por el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, que era durante el gobierno de Donald Trump, y el gobierno o el Departamento de Justicia de Biden decide mantenerlo precisamente para dejar que tuviera su independencia y no para evitar que se pensara que de verdad había un favoritismo. Bueno, y este fiscal ha dicho que esto no es el final de los cargos legales. Y como el abogado del presidente, el señor Hunter Biden, ha dicho que ya todo esto está bien, que bueno, hemos llegado a este acuerdo y aquí todo se acaba. La fiesta empieza ahora, porque tenemos evidencia, los republicanos tienen evidencia del Congreso que ha aceptado $5 millones por diferentes países extranjeros como la China, Rusia y Ucrania, en donde él ha repartido el dinero cuando era vicepresidente a diferentes familiares de la familia de Biden, incluso una nieta del vicepresidente Biden. Así que el fiscal de Delaware, como usted bien dicho, ha dicho, esto no es el final. Hay otras investigaciones que están procediendo y los republicanos en la Cámara Baja están presentando ese video. Pero que quede claro que son dos cosas diferentes. Una cosa es la investigación del fiscal especial, otra cosa es lo que da el Congreso. Bueno, sí, pero y entonces el juez va a tener que decidir ahora en julio 26, cuando es la presentación del dictamen, va a tener que decidir que tenemos que dejar este cargo abierto para los otros cargos legales, o vamos a darle una sentencia ahora. Pues vamos a la pausa, regreso contigo, Ana, enseguida, y por supuesto seguimos hablando de más, porque también el expresidente Trump habló y parece que está hablando mucho más de lo que sus abogados quisieran que hablara. Pues ya regresamos en Choque de Opinión. Siempre es así.